Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Rivas. Soy estudiante de la carrera de Profesional Técnico en Enfermería en el Instituto La Luz de Cruz Roja Mexicana, sede Gómez Palacio. En esta ocasión, a cargo del doctor Jesús Torres Espinosa, estamos llevando la carrera de Patología, en la cual vamos a hablar del ERGE. ¿Qué es el ERGE? Bueno, por sus siglas, es la enfermedad reflujo gastroesofágico, en el cual el esfínter esofagogástrico pierde o disminuye su tono, lo cual lo vuelve más laxo. Esta pérdida de tono se puede deber a el movimiento o el debilitamiento al momento en que llegan los movimientos peristálticos hacia este mismo, o la distensión del estómago por una dieta muy cargada. Y también puede ser debido al movimiento que hace el estómago con los movimientos del bolo alimenticio. En cuanto a su fisiopatología, tenemos unos factores que favorecen o de riesgo para que nos dé el ERGE, que es como ya lo comenté, la disfunción del esfínter esofagogástrico, el incremento del tono del esfínter pilórico, que es el esfínter que se encuentra por la parte de abajo del estómago, y personas con obesidad. Entre las causas principales que aumentan la presión del esfínter pilórico serían las hormonas, los antagonistas alfa-adrenérgicos, los antagonistas beta-adrenérgicos y los colinérgicos. Los que disminuyen y facilitan aún más la presión del esfínter esofagogástrico son los alimentos grasos, picantes, irritantes. Pueden ser también medicamentos como el etanol, la teofilina, la formina y la dopamina. En cuanto a su clínica o lo que el paciente nos va a referir que tiene, van a ser la pirosis, o como coloquialmente nos lo van a mencionar, agruras, perdón. 7 de cada 10 pacientes presentan las agruras, una sensación de ardor retrocostal o postprandial. También va a haber presencia de regurgitación, que es el retorno del alimento sin esfuerzo, a diferencia del vómito, que en el vómito sí es con esfuerzo. Disfagia en el 30% de los pacientes, que viene siendo la dificultad para tragar, o adenofagia, que por su lado es el dolor para tragar. Unos síntomas atípicos o extraesofágicos, que viene siendo la tos, la disfonia, el dolor torácico y el dolor torácico relacionado, o más bien sin relacionar, con problemas cardíacos. Afección extraesofágica, como viene siendo, por ejemplo, pulmonar, viene causando neumonía y fibrosis pulmonar. En las cuerdas bucales nos puede provocar o afectar en manera de laringitis, crónica o cáncer. En el oído nos puede generar una otitis media. En el aspecto dental también puede haber una pérdida de esmalte, lo que incrementa la posibilidad de caries. También el ERGE se puede presentar en la bulimia. Hay también unos síndromes presentes en el ERGE. ¿Qué tiene diferente un síndrome? Que estos síndromes son conjuntos de signos y síntomas específicos. En este caso lo vamos a dividir en dos: en síndromes esofágicos y en síndromes extraesofágicos. En los síndromes esofágicos tenemos síndrome sintomático, que viene siendo otras dos divisiones. El síndrome de reflujo típico, que está como quien dice un paciente de libro, que tiene reflujo tipo nocturno, que tiene cantidades copiosas de comida, presenta pirosis, no tiene datos de complicación.
Otro síndrome sería el síndrome de dolor torácico, que son pacientes con pirosis y dolor torácico crónico, identificado que no es cardíaco, obviamente. Otros síndromes son síndromes con lesión esofágica. En este viene la esofagitis y reflujo, estenosis por reflujo, esófago de Barrett y adenocarcinoma. En los síndromes extraesofágicos, aquí se habla más de asociaciones. Esas asociaciones hay establecidas y propuestas. En las establecidas tenemos síntomas como tos, laringitis, síntomas parecidos al asma, que viene siendo pues otra vez igual tos, disneas, sibilancias, y síntomas o erosiones dentales. En las asociaciones propuestas vienen siendo ya patologías en sí, como la faringitis, que es porque el reflujo ha llegado hasta casi cavidad oral, y sinusitis, porque se puede broncoaspirar el paciente, inclusive por la nariz puede aspirar este ácido, afectando o invadiendo los senos paranasales. La fibrosis pulmonar de etiología idiopática es lo que vamos a manejar aquí en esta asociación propuesta, que es porque no sabríamos el origen de la fibrosis pulmonar. Una otitis media recurrente, cuando la otitis mejora, pero con el tiempo otra vez se vuelve a recaer. Y en cuanto al diagnóstico diferencial de alergia, pues tenemos que diferenciarlo de la acalasia, que es la enfermedad caracterizada por disfagia. No siempre hay dolor, no siempre hay pirosis, etc. Y se vuelve progresiva. La colelitiasis, que es por presencia de dolor. El infarto agudo al miocardio, que es el dolor retroesternal, al igual que el alergia. Lo que lo diferencia aquí es que en el infarto agudo del miocardio es un dolor más punzante y en el alergia es un dolor irritante. En el cáncer esofágico también alteraciones de la motilidad esofágica, como por ejemplo las patologías que afectan los músculos o nervios, y estos van a afectar los movimientos peristálticos. El espasmo esofágico, que viene produciendo un dolor difuso, y una úlcera gástrica, una gastritis, o como ya lo hablamos en la clase pasada, una dispepsia. Infección por Helicobacter pylori, hernia hiatal, mal rotación intestinal. Esto es más frecuente en personas mayores y en lactantes. Alteraciones en motilidad intestinal, el intestino irritable y la enfermedad por úlcera péptica. Hablando de cómo vamos a diagnosticar el alergia, se habla específicamente de una endoscopía de tubo digestivo alto, obviamente, para ver algún cambio con el tercer tercio o con el tercio inferior del esófago. También se valora el esfínter esofagogástrico para saber si es o no eficaz todavía. También hay que conocer y valorar la anatomía del esófago para descartar o conocer si hay inflamación de la mucosa, si hay pérdida de luz o estenosis debido a la fibrosis o cicatrización que está teniendo el esófago. También hay que checar si el epitelio ya es anormal, si ya ha habido una displasia un poquito más avanzada, lo que nos podría llevar a un esófago de Barrett. También hay que tomar una biopsia para poder catalogar como esófago de Barrett a nuestro paciente. También sirve para descartar pues diagnósticos diferenciales, la endoscopía. Otra es la manometría esofágica, que sirve para medir la presión en milímetros de mercurio
del esfínter esófago inferior. Pues para saber si la causa del reflujo es por la disfunción de este mismo. El monitoreo ambulatorio de 24 horas con pH-metría. Vamos a medir el nivel de pH del esófago. Y pues como es el esófago, el pH de este debería de ser neutro. Si lo encontramos un poquito más alcalino, estamos hablando de que pues efectivamente está regresando los ácidos gástricos hacia el esófago. Una CEDG, que es una serie esófago gastroduodenal. El paciente toma un medio de contraste, normalmente se utiliza el levario, para ver defectos de llenado del esófago, anomalías, etc. Con el paso del tiempo, la serie esófago gastroduodenal se ha dejado de utilizar debido a que una técnica como la endoscopía nos arroja diagnósticos más concretos. Es cuando, bueno, la serie se recomienda cuando no se ha hecho una endoscopía, pero hay datos de alarma, como la disfagia o la sensación de una masa retroesternal. Y pues como les comento, ya no sería tan frecuente escuchar o hablar de la SEGD, porque como se los comento, ya es más factible dirigirnos directamente a una endoscopía que a la serie esófago gastroduodenal. En cuanto a otra complicación es el la estenosis, que es la disminución, como ya lo dije, de la luz esofágica por tejido de cicatrización. En estos síntomas, el principal o el más característico es la disfagia progresiva, que de igual manera ya lo había comentado en la clase pasada. Hablábamos de que al principio el paciente tiene problemas para deglutir o pasar los alimentos como normalmente lo hacía. Después batalla para pasar o deglutir los alimentos ya hechos papilla y llega a un punto donde ya se batalla hasta con los líquidos. Y la última de las complicaciones y la más grave sería el esófago de Barrett. Del 8 al 5% de los pacientes con ERGE llegan a desarrollar el esófago de Barrett. Está relacionado con un reflujo crónico y ya está la displasia en esta patología. Se le considera una lesión premaligna debido a que si la irritación del esófago continúa, llegando a ser este tejido ya no solo va a ser una displasia, sino que también va a evolucionar hasta llegar a un cáncer. Lo ideal es cortar el tejido dañado, pero pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a sus complicaciones, hablamos de una esofagitis, que es la irritación de la mucosa del esófago, presente en el 50% de los pacientes con ERGE, pues debido a la constante exposición de la mucosa a los ácidos gástricos del estómago. Hay una clasificación para el ERGE. En este caso nos vamos a basar en la clasificación de Savary-Miller, que en el número 1 hablamos de simples erosiones. Son únicas o múltiples, son lineales u ovales y solo afectan un solo pliegue longitudinal del esófago. En el número 2 tenemos las múltiples erosiones, pero de igual manera en un solo pliegue longitudinal del esófago, y pueden llegar a unirse y a llegar a pensar que es una sola erosión. En el número 3 hablamos de lesiones circunferenciales. Ya no es por un solo pliegue longitudinal, sino que es toda la circunferencia localizada en el tercio inferior del esófago. Las lesiones crónicas es porque hay ulceraciones o estenosis ya por cicatrización. La quinta, y pues la más grave, como ya lo había comentado, es el esófago de Barrett, que
se ve cómo ha cambiado el tejido de la mucosa. Hablando del tratamiento de alergia y bueno, si no se trata de una manera correcta, el alergia se llega al esófago de Barrett. Si de igual manera no se trata de una manera correcta al esófago de Barrett, se llega a un cáncer. Por lo cual el esófago de Barrett y el cáncer de esófago llegan a tener un mismo tratamiento, que es una extirpación quirúrgica de la zona afectada hasta zonas sanas, ya que si no se puede volver a llegar a una lesión recidiva y a una micrometástasis, que es la lesión por metástasis en un tejido que no alcanzamos a distinguir, pero que con el tiempo va a llegar a formar el carcinoma. En las etapas para llegar a esto, la primera es la esofagitis, la irritación de la mucosa. Después se llega hasta una alteración del tejido de la mucosa. Después una displasia, cuando ya hay un cambio en el tejido. Y si no se trata todavía, se llega hasta un carcinoma. En el tratamiento para el esófago de Barrett tenemos una subdivisión que sería para pacientes con displasia de bajo grado o sin displasia todavía. En este tipo de pacientes se utiliza un tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones y AINES. Y pues un antirreflujo. En las dispepsias de alto grado o en un cáncer en estadios iniciales, hablamos de una edad avanzada o con enfermedades concomitantes como la diabetes y la hipertensión. Hablamos de que en ese punto solamente podemos realizar una endoscopía terapéutica y un tratamiento paliativo, porque de igual manera, como ya lo comenté, son pacientes en edades ya muy avanzadas que normalmente tienen enfermedades concomitantes como la diabetes, la hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que ya todas juntas llegan a ser casi imposible que el paciente sobreviva a esta cirugía. Si hablamos de unos jóvenes sin enfermedades concomitantes, hablamos de una esofagectomía, que es lo que hablaba de el corte de las zonas afectadas del esófago, y también igual manera una endoscopía terapéutica. Ya hablando de alergia, el tratamiento tiene 3 metas principales, que es el control de los síntomas, la curación de la mucosa esofágica y prevenir una recurrencia para no llegar hasta un cáncer de esófago. El tratamiento pues básicamente se basa en cambiar el estilo de vida que llevaba el paciente. Hay que controlar las dietas y pues también hay que controlar la secreción gástrica que hay en el estómago. Hay que disminuir la acidez y el volumen y hay que medicar con antiácidos e inhibidores de la bomba de potasio. Y pues algunas recomendaciones que se llegan a dar en pacientes con alergia sería bajar de peso, si es posible llegar a su peso ideal, pues mucho mejor. Evitar jugos cítricos y pues también evitar alimentos como el tomate, la menta, el café, la cebolla, el alcohol, en sí cualquier alimento irritante que pueda dañar. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo video de mis clases de patología.